Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy martes 11 de noviembre de 2025, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Washington, D.C. Washington, D.C. se une al país para honrar este martes 11 de noviembre a los veteranos en su día. Entre desfiles, cierres viales, horarios especiales de servicios y atractivas promociones en restaurantes, la ciudad se transforma para celebrar a quienes han servido al país. Como medida de reciprocidad, el Ministerio de Transporte chino anunció a través de un comunicado este lunes que las tasas portuarias quedarán suspendidas por un año para los barcos estadounidenses. También entró en vigor una serie de decisiones de Beijing para derogar disposiciones sobre gravámenes adicionales a las importaciones procedentes de Estados Unidos y sobre el control de exportaciones de bienes de doble uso aplicadas a determinadas empresas estadounidenses. El secretario del Departamento de Guerra informó que por orden del presidente Trump se llevaron a cabo 2 ataques cinéticos letales contra narcolanchas en el Pacífico Oriental. Estas acciones dejaron al menos 6 muertos. El presidente Trump anunció que Estados Unidos no hará acto de presencia en la cumbre del G20 a celebrarse en Sudáfrica por la violación de los derechos humanos a la minoría blanca africana. Un funcionario informó que Siria se unirá a la coalición global liderada por Estados Unidos para derrotar al Estado Islámico. Noticias de Virginia. Miles de trabajadores federales que residen en el estado, que habían sido puestos en licencia no remunerada o trabajaban sin cobrar, reanudarán sus tareas con la expectativa de recibir el pago retroactivo por los días perdidos. Se destaca la participación del senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, quien fue uno de los 8 senadores demócratas que apoyaron el acuerdo para reabrir el gobierno, citando el fuerte impacto que el cierre estaba teniendo en los servicios y en las familias de sus electores. Noticias federales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre una ola de frío extremo que azota gran parte de Estados Unidos, dejando a millones de personas bajo alerta de congelación. Las temperaturas se desplomaron por debajo de lo normal desde el medio oeste hasta el noreste del país, con sensación térmica bajo cero, cancelaciones de vuelos y advertencias de las autoridades por el riesgo de hipotermia y carreteras congeladas. Se realizaron homenajes a la gente del condado de Miami-Dade, David Jaramillo, de 27 años, quien fue asesinado a tiros la semana pasada mientras atendía un accidente de tránsito en Kendall. En Coral Spring, padre e hija perecen al precipitarse a tierra la avioneta en la que transportaban ayuda humanitaria para las víctimas del huracán Melissa en Jamaica. 6 civiles y 3 bomberos resultaron heridos en un incendio en un edificio de apartamentos en Washington Heights, en el Alto Manhattan, en Nueva York. Se reportó la muerte de un padre y su hijo hispanos, dueños de una joyería, quienes fueron baleados mortalmente tras ser asaltados en su negocio en Chicago. En Texas, agentes de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza lograron incautar un cargamento ilegal de contrabando valuado en más de $1.2 millones,
al sospechar de una camioneta Ford en un puerto de entrada. Una noticia en desarrollo informa de la detención de 6 jóvenes estadounidenses en relación con un complot terrorista que planeaba ejecutar a 500 judíos frente a sus familias y luego tomar a sus esposas como esclavas. Uno de los detenidos es Milo Sedarat, hijo de Roger Sedarat, un profesor iraní estadounidense de la Universidad de Queens en Nueva York. Capturado en su casa en Nueva Jersey, se define como el mayor antisemita de Estados Unidos. Un reportaje de la BBC informa que en El Paso, ciudad de Texas, las calles están inusualmente tranquilas. Hace apenas unos años, hasta 2.500 migrantes acampaban frente a la histórica Iglesia Católica del Sagrado Corazón. Muchos dormían en las calles sobre mantas donadas, esperando que las organizaciones benéficas locales distribuyeran comida y agua. La Corte Suprema rechazó este lunes la posibilidad de anular su fallo histórico que reconoció el derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo. Noticias internacionales. Israel ha ordenado al ejército destruir hasta el último túnel de Gaza, una directiva integral para eliminar el centro de operaciones subterráneas de Hamás, sus líneas de suministros y sus refugios seguros. El presidente Zelensky ha advertido que Putin podría atacar a la OTAN antes de que termine la guerra en Ucrania y ha cuestionado la respuesta intelectual de Europa a las pruebas de Putin. Un tribunal ha ordenado liberar de prisión al expresidente Nicolás Sarkozy bajo medidas de control judicial tras su condena por corrupción. Salah Abdeslam, el único terrorista vivo de la masacre de Bataclan en París, en la que fueron asesinadas 90 personas inocentes, fue descubierto planeando un nuevo atentado a través de un USB que le facilitó su novia. Este es el resultado del buenismo europeo que cree que alacrán se domestica. Lituania está dejando de lado el ruso y se está volcando a la búsqueda de profesores de español en un cambio de orientación cultural y educativa. Hungría fue condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a pagar 1 millón de euros diarios por negarse a aceptar inmigrantes. Para el primer ministro es más barato que rendirse ante Bruselas. Detienen a miembros de la banda criminal extranjera Tren de Aragua en Hawái. Primera vez que se tiene noticia de esa banda en esa zona de los Estados Unidos. Delincuente no tiene nacionalidad. 3 muertos y 15 heridos por una ola que se llevó a varios turistas en Tenerife, Islas Canarias. China aplaude a España en su prensa oficial por alinearse abiertamente con el país, alejarse del resto de Europa y no rendir pleitesía a Estados Unidos. Lo llama traición inteligente a sus aliados tradicionales. Japón presentó queja formal a China tras declaraciones extremadamente inapropiadas del cónsul general de China en Osaka sobre la primera ministra japonesa. Se refirió a ese cuello inmundo que no tendría más remedio que cortárselo sin dudarlo un instante. La amenaza fue una respuesta a las declaraciones de la primera ministra, que sugirió que un eventual ataque militar de China contra Taiwán podría considerarse una situación de grave peligro para la supervivencia de Japón, lo que justificaría la intervención de las fuerzas de autodefensa niponas. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China calificó las declaraciones de Takaichi como erróneas y una injerencia flagrante en los asuntos internos de China, y defendió la publicación de su diplomático como una respuesta a un discurso peligroso. El gobierno de Taiwán, por su parte, expresó su grave preocupación por las amenazas del cónsul chino de cortar la cabeza de Takaichi y reafirmó su cooperación con Japón en la defensa de la estabilidad regional. En la India, un atentado terrorista
en las inmediaciones de la estación de metro Lal Quila, en Nueva Delhi, dejó al menos 8 muertos y 3 heridos. El hecho provocó la alerta máxima en el país. Noticias de Hispanoamérica. En Venezuela, fallecido Armando Durán, destacado columnista del diario El Nacional, exministro, exembajador y exparlamentario, director del diario de Caracas, La Verdad de Maracaibo, y editor de la revista Viernes, importante analista político y diplomático. La delegación venezolana conocida como la Generación Genial tuvo una participación histórica en la Olimpiada Mundial de Jóvenes Físicos 2025, celebrada en Indonesia, con participación virtual desde Venezuela. El equipo, compuesto por 19 jóvenes talentos del Programa Nacional Semilleros Científicos, logró conquistar un total de 16 medallas y 3 menciones honoríficas. Los jóvenes que se alzaron con las 2 medallas de oro fueron Carlos Gómez, de 16 años, del estado Carabobo, y Adolfo Acosta, de 18 años, del estado Sucre. Esto sí es ser venezolano. El investigador venezolano Barlín Olivares Campos, del estado Aragua, y actual administrador de datos de la Universidad de Córdoba, está en la lista del 2% de los científicos más influyentes del mundo en 2025, un ranking global elaborado por investigadores de la Universidad de Stanford de Estados Unidos y la editorial Elsevier, una de las corporaciones líderes a nivel mundial en el campo de la información científica, tecnológica y médica. Se une a los destacados científicos venezolanos menores de 40 años, John Paul Rodríguez y Ernesto Medina, reconocidos en 2024. Estos señores sí es ser venezolano. La inseguridad y la violencia en las calles de Hispanoamérica y el Caribe son las principales preocupaciones de sus ciudadanos, indicó la primera encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de la región. El nuevo ministro de Economía de Bolivia denuncia que tras 20 años de socialismo, la institucionalidad ha sido destruida. No queda nada, y acusa al régimen saliente de haber administrado al país con absoluta irresponsabilidad. Y el nuevo presidente se pregunta dónde están los miles de millones de la explotación de gas y litio. El socialismo también arruinó a Bolivia, pero sigue teniendo clientes desmemoriados. El ministro alemán de Asuntos Exteriores expresó el apoyo de Alemania al nuevo gobierno boliviano presidido por Rodrigo Paz Pereira y destacó el gran potencial de colaboración. Alemania ve una oportunidad de impulso económico en que Bolivia, como miembro del Mercosur, pueda adherirse al acuerdo final con la Unión Europea. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, instó a las Fuerzas Armadas a recuperar los territorios tomados por Evo Morales, los cocaleros y los movimientos indígenas. No puede ser que haya territorios dentro de la patria donde no se tenga soberanía. Muere niña de 3 años en un naufragio de migrantes en las costas panameñas. Las autoridades afirman que la mayoría de los migrantes rescatados son venezolanos. 5 militares colombianos fueron secuestrados en zona rural del municipio de Tame, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, por un grupo armado e ilegal que los obligó a descender de un vehículo de transporte público, alertó la Defensoría del Pueblo. El gobernador del departamento colombiano de Arauca sobrevivió a disparos contra el vehículo en el que se movilizaba, que habrían sido accionados por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. Gustavo Petro confirmó el inicio de una ofensiva militar para bombardear y desmantelar el frente guerrillero Disidencias de la FARC, comandadas por Iván Mordisco del departamento del Guaviare. Una fiscal colombiana imputó este lunes 6 delitos a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro,
por su presunta participación en un caso de corrupción cuando era diputado de la Asamblea del Departamento Caribeño del Atlántico. 27 reos murieron tras ser ahorcados la tarde del domingo en una cárcel de Machala, en la provincia ecuatoriana del Oro, fronteriza con Perú. Según diarios ecuatorianos, Estados Unidos canceló visa al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, uno de los representantes del correísmo en la costa ecuatoriana. México pierde en Corte Internacional de Justicia ante Ecuador por otorgar asilo político a personas que no son perseguidos políticos, referente al caso de la entrada forzada a la Embajada de México para arrestar a un corrupto que había solicitado asilo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó un plan Michoacán por la paz y la justicia con una inversión proyectada de 57,000 millones de pesos para seguridad y desarrollo en el estado, que ha sido duramente golpeado por la violencia. El secretario de Seguridad, Omar García, reafirmó que la seguridad en Michoacán es una prioridad y anunció un plan de operaciones en coordinación con el ejército para combatir a los grupos delictivos. Lo que tanto pidió infructuosamente Carlos Manso, lo logró con el sacrificio de su vida. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, propuso aumentar el castigo a acosadores sexuales y sancionar a policías o ministerios públicos que no atiendan a las víctimas de estos delitos. El gobierno de Perú ha anunciado que planteará a la Organización de Estados Americanos una modificación de la Convención de Caracas de 1954 sobre el derecho de asilo, argumentando que se ha tergiversado. El asilo es político, no para proteger corruptos. En Perú, las remesas continúan siendo un pilar económico, alcanzando una cifra considerable hasta octubre de 2025, con un aumento del 10.8% respecto al mismo periodo del año anterior. El gobierno de Perú ha otorgado la autorización de explotación de mineral de cobre, un proyecto de gran importancia que marca un avance significativo para la minería del país. Se espera que se produzcan 120,000 toneladas de cobre al año con una inversión de 1.800 millones de dólares. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia. Sean todas y todos bienvenidos nuevamente aquí en Washington TV y su espacio en la Jugada News. Todo ello luego de escuchar las mejores noticias de habla hispana con nuestro compañero Rafael Marrón. Así que bueno, nosotros ya nos incorporamos al resumen deportivo en cualquier parte del mundo. No sin antes te vamos a recordar que gracias a este convenio que mantenemos con la Universidad Mackenzie University, tú puedes estudiar en los Estados Unidos. Tan solo con utilizar el código 17 puedes conseguir una beca parcial y si logras calificar puedes automáticamente estudiar aquí en los Estados Unidos y esta es una oferta válida para cualquier país del mundo. Y también si estás buscando comprar una casa, apartamento o terreno o estás pensando en refinanciar tu propiedad, Mortgage Lawyer Origination y American Financial Network INC y su agente José Semidey tienen una oferta especial para ti. Si aplicas a un préstamo usando el código promocional 17 podrás recibir hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre. Si estas condiciones se aplican, aprovecha esta gran oportunidad. Bueno, ya conocemos a los novatos del año de luego de las grandes ligas, luego de haber concluido la temporada regular y el título de los Dodgers de Los Ángeles. Y es que Nick Cruz fue el ganador unánime, no tuvo con quién discutir. El novato de los Atléticos de Oakland se llevó el título en la Liga Americana, mientras que el receptor de los Bravos de Atlanta, Drake Baldwin, resultó vencedor en la Liga Nacional.
Baldwin, de 24 años, asumió un papel importante para Atlanta luego de que se lesionara Sean Murphy y de esta manera llegó a ver acción en 124 juegos para un promedio de .274, incluyendo 19 cuadrangulares. Así que bueno, ya conocemos a los dos novatos del año de la temporada recientemente finalizada. Ayer hablábamos del tema de las apuestas ilegales que han inundado prácticamente a todos los deportes y el béisbol no fue la excepción. Por eso la MLB anunció que sus operadores de juegos autorizados van a limitar apuestas en lanzamientos individuales a $200 y las excluirán de las combinadas. Un día después de que los lanzadores ya nombrados ayer de los Guardianes de Cleveland fueron acusados de manipular picheos con instancias a los operadores. En el béisbol de Venezuela, el jardinero de los Leones del Caracas, Jonathan Daza, ganó por primera vez en su carrera el galardón del jugador de la semana, luego de tener una buena semana al frente de la ofensiva del cuadro melenudo. Hoy la agenda de la LVP venezolana tiene Caribes contra Bravos, Tiburones contra Magallanes, Tigres contra Águilas y Cardenales con Leones. Ya se cumplió la ronda eliminatoria del Mundial Sub-17, donde hoy se definieron ya de una u otra manera los clasificados, los que van a los 16avos de final. A primera hora, Chile, aún ganándole 2-1 a Canadá, quedó por fuera. Uganda superó a Francia y con ellos clasificaron a los 16avos de final. Irlanda empató 0 con Paraguay y Uzbekistán venció a Panamá 6-1, quedando por fuera el cuadro canalero. Estados Unidos superó 1-0 a Checa con puntaje perfecto. Burkina Faso venció a Tayikistán 2-0, así que queda por fuera el cuadro asiático. Mali venció 2-0 a Arabia Saudí y Austria, otro de los equipos también con puntaje perfecto, venció 3-1 a Nueva Zelanda. En relaciones a las noticias que emana el Mundial del 2026, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo este lunes que no va a asistir al partido inaugural del Mundial 26 en su país, en la Ciudad de México, y que en su lugar va a ceder su asiento a una joven aficionada que de otra manera no podría permitirse el lujo de asistir. Dice entre comillados: tomé una decisión, en la inauguración le voy a dar mi boleto a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir y que sea amante del fútbol, declaró la presidenta del país azteca. Mucha polémica ha generado en España para la convocatoria de la selección nacional la ausencia de Lamine Yamal. Lamine Yamal no va a disputar con España los dos últimos partidos ante Georgia y Turquía y ha sido desconvocado, y todo esto por una especie de sorpresa y malestar que el técnico o el seleccionador Luis de la Fuente dio a conocer. Según los servicios médicos de la Real Federación Española, expresaron su sorpresa y malestar al conocer que Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de su pulvagia. En la Liga MX todo está listo para los cuartos de final, que van a comenzar a partir del 26 de noviembre y ya tiene algunos cruces definidos. Por ejemplo, el líder Toluca tiene que esperar al ganador del play-in. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León tendrán que verse con el ganador del cruce entre Xolos y Tijuana. Cruz Azul, por su parte, enfrentará a las Chivas de Guadalajara. El América se la está viendo con los Rayos de Monterrey. Y llamó la atención que a pocas horas de haber terminado la jornada dominical, el cuadro de los Tuzos de Pachuca sorprendieron con la sustitución, la destitución de Jaime Lozano, que bueno, va a entrar al play-in y todavía tenía opciones de ganar el título. Así que Jaime Lozano primero es votado de la selección mexicana y ahora lo hacen con el cuadro de los Tuzos del Pachuca. En la Liga MX femenina, las Tigres de la Unión de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde juega la española Jenny Hermoso, van a abrir mañana jueves su visita al Cruz Azul en las semifinales de la apertura de la Liga Mexicana del Fútbol Femenino. El Brasileirao se va a convertir la próxima temporada en la primera liga suramericana que va a emplear la tecnología del fuera de juego semiautomático, según anunció el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Sao. En el tenis, bueno, Jannik Sinner empezó muy bien en la defensa
de esta final de ATP que se está jugando en Turín y que le dio la victoria ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, mientras que el español Carlos Alcaraz tumbó este martes al estadounidense Taylor Fritz en una remontada espectacular luego de perder por tiebreak el primer set. Vino de atrás para quedarse con el triunfo y además ya roza las semifinales y el número 1 del año. Así que bueno, Alcaraz sigue esperando la posibilidad de terminar el año como número 1 del mundo. Mañana estaremos nuevamente con ustedes aquí en Washington TV, la televisión del futuro ahora. Sigan ustedes con el tiempo para saber qué es lo que nos espera. Mañana el mapa del este de Estados Unidos mostrará un país dividido entre el frío del norte y la calidez del sur. En Washington, D.C., el día nacerá con aire fresco y cielos despejados. El sol asomará entre nubes delgadas, pero la temperatura se mantendrá baja, apenas rozando los 48 grados Fahrenheit, 9 grados Celsius, en las horas más suaves. Al caer la noche, el termómetro descenderá hasta los 31 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius, y el viento del Potomac traerá ese aroma seco del otoño que anuncia el invierno. En Virginia, la jornada será parecida pero con un tono más inquieto. Nubes pasajeras, alguna llovizna leve o flurries hacia el anochecer y una temperatura que se moverá entre los 46 grados Fahrenheit, 8 grados Celsius, y los 28 grados Fahrenheit, menos 2 grados Celsius, por la noche. Un día para abrigarse bien y no confiarse de los primeros rayos del sol. En Maryland, el aire será frío desde temprano, el cielo despejado y el ambiente tranquilo. Las máximas alcanzarán los 45 grados Fahrenheit, 7 grados Celsius, y el descenso nocturno tocará los 32 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius. Será un día luminoso, pero cortante, de esos que hacen crujir las hojas bajo los zapatos. Muy distinto será el panorama en Miami, donde el sol y el calor mantendrán su reinado. Allí el día se sentirá templado, con nubes dispersas y una temperatura que oscilará entre los 76 grados Fahrenheit, 24 grados Celsius, y los 60 grados Fahrenheit, 15 grados Celsius. El aire húmedo del Caribe soplará suave, recordando que el sur todavía vive en otro ritmo. Mientras tanto, en Nueva York, el día será gris al inicio, despejándose poco a poco. Las temperaturas se mantendrán frías, entre los 47 grados Fahrenheit, 9 grados Celsius, y los 34 grados Fahrenheit, 1 grado Celsius. Al caer la noche, el viento del Hudson enfriará las calles y las luces de Manhattan titilarán bajo un cielo sereno y helado. En conjunto, será una jornada de contrastes, el norte envuelto en frío cristalino y el sur bañado en brisa cálida. Un país dividido por el clima, pero unido por la certeza de que el invierno ya está tocando la puerta.